Hay una instrucción que Neville Goddard daba a sus estudiantes que los dejaba inicialmente confundidos, y que después de comprenderla completamente, los dejaba con la certeza de que habían recibido la comprensión más importante disponible sobre cómo funciona realmente la manifestación. La instrucción era esta: no visualices lo que quieres como si estuviera en el futuro. Recuérdalo como si ya hubiera ocurrido. Esa distinción entre visualizar hacia adelante y recordar desde el cumplimiento puede parecer semántica en la superficie. Puede parecer una manera diferente de decir la misma cosa, pero no lo es. Es la descripción de dos posiciones de conciencia completamente diferentes, que producen dos frecuencias completamente diferentes, y que por lo tanto, producen dos tipos de resultados completamente diferentes en la experiencia de vida de quien opera desde cada una de ellas. Visualizar hacia adelante es lo que la mayoría de las personas hace cuando trabaja con los principios de la manifestación. Se proyecta hacia un punto futuro en el tiempo donde el deseo ya se ha cumplido, y desde ese punto futuro intenta construir una imagen lo más vívida posible de cómo sería esa realidad. Y en esa construcción hay algo que se mantiene constante independientemente de cuán vívida sea la imagen. Hay la conciencia de que se está mirando hacia adelante, de que se está imaginando algo que todavía no ha ocurrido, de que el punto desde el que se mira es el presente donde el deseo todavía no se ha cumplido. Y esa conciencia, aunque puede ser sutil, aunque puede estar en el fondo de la experiencia de la visualización sin ser el centro de atención, es la frecuencia real que determina la instrucción que el mecanismo de la manifestación recibe, la frecuencia de quien mira hacia un futuro donde algo podría ocurrir, no la frecuencia de quien recuerda algo que ya ocurrió. Recordar desde el cumplimiento es completamente diferente. Cuando se recuerda algo que ocurrió en el pasado, la posición de conciencia es fundamentalmente distinta de cuando se imagina algo que podría ocurrir en el futuro. El recuerdo opera desde la certeza de lo que ya fue, desde la completitud de algo que ya se completó, desde la naturalidad de algo que ya es parte de la historia personal. Y esa certeza, esa completitud, esa naturalidad, son exactamente las cualidades de la frecuencia que produce la manifestación con la consistencia que Neville documentó. No la frecuencia de la esperanza, no la frecuencia del podría ocurrir, la frecuencia del ya ocurrió, del ya es parte de la historia, del ya es real en la dimensión donde todo lo que eventualmente se manifiesta en el mundo físico es real antes de hacerse visible. Piensa en un recuerdo específico de algo bueno que te ocurrió en el pasado. No lo imagines. Recuérdalo realmente. Observa la calidad de ese recuerdo, la manera en que simplemente está ahí sin que necesites esfuerzo para mantenerlo. La naturalidad con que ese evento pasado es parte de tu historia sin ninguna pregunta sobre si realmente ocurrió, sin ningún intento de convencerte de que fue real. Simplemente lo fue. Y esa calidad de naturalidad que tiene cualquier recuerdo genuino es exactamente la calidad que Neville identificaba como la frecuencia más cercana a la manifestación instantánea que existe. No la frecuencia del esfuerzo de la visualización, la frecuencia del recuerdo tranquilo, del saber sin esfuerzo, del ya es parte de la historia aunque esa historia todavía no sea visible en las circunstancias externas del mundo físico. Detente ahora mismo. Antes de continuar leyendo, elige el deseo más importante que tienes en este momento de tu vida. Y en lugar de imaginarlo como algo que podría ocurrir en el futuro, intenta por un momento recordarlo como si ya hubiera ocurrido, como si ya fuera parte de tu historia, como si ya fuera un evento pasado que puedes recordar con la misma naturalidad con que recuerdas cualquier otra cosa que ya ocurrió en tu vida. Observa la diferencia en la calidad de esa experiencia, comparada con la calidad habitual de tu visualización de ese deseo. Escribe en los comentarios ahora mismo una palabra que describa esa diferencia. Esa observación directa es más valiosa que cualquier explicación teórica del método, porque te pone en contacto con la comprensión a través de la experiencia y no solo a través del entendimiento intelectual. Este canal existe para traerte comprensiones que transforman no solo lo que sabes sobre la manifestación,
sino la posición de conciencia desde la que operas en relación con ella. Si lo que recibes aquí tiene ese tipo de valor para ti, apoya este trabajo con un super chat. Lo digo directamente porque detrás de este canal hay un equipo real que trabaja sin parar para traerte este contenido cada semana. Cada superchat que envías es tu participación directa en algo que crees que vale la pena. Es tu manera concreta de decir este trabajo importa, y quiero que continúe llegando a más personas. Dale también un like a este video ahora mismo. Compártelo con alguien específico que llevas tiempo visualizando sin resultados, porque este video podría cambiar completamente su aproximación. Vuélvete miembro del canal para acceder a contenido exclusivo más profundo. Y si todavía no estás suscrito, hazlo ahora y activa la campanita. El método del estado estable que Neville enseñaba era la aplicación sistemática de esa comprensión del recordar en lugar del visualizar a la práctica cotidiana de la manifestación. No como un ejercicio ocasional que se hacía durante las sesiones de práctica formal, como la posición habitual de conciencia desde la que se operaba en relación con todos los deseos que se querían manifestar. El estado estable era exactamente eso. El estado donde la relación habitual con el deseo no era la relación de quien visualiza un futuro posible, sino la relación de quien recuerda un pasado ocurrido. Donde la frecuencia habitual de fondo, en relación con el deseo, no era la frecuencia de la esperanza, sino la frecuencia del recuerdo. Donde la posición de conciencia no era la del todavía, no sino la del ya fue, aunque ese ya fue no se refiriera al pasado del mundo físico, sino al pasado de la dimensión de la conciencia, donde todo lo que eventualmente se manifiesta ya ocurrió antes de hacerse visible. Neville desarrolló el concepto del estado estable a partir de una observación que hacía durante sus conferencias y que sus estudiantes encontraban inicialmente desconcertante. Les preguntaba cómo se relacionarían con sus deseos si ya se hubieran manifestado hace un año. No si se hubieran manifestado hoy, no si se hubieran manifestado ayer, hace un año. Porque la distancia temporal era importante. Después de un año de haber ocurrido algo, el recuerdo ya no tiene la intensidad emocional del evento reciente. Ya no produce la excitación de la novedad. Ya no genera la urgencia de la espera recién resuelta. Produce algo completamente diferente. Produce la naturalidad de algo que ya es simplemente parte de la vida. Que ya no se piensa con esfuerzo. Que está ahí como el trasfondo conocido de una realidad que ya es familiar. Esa naturalidad del recuerdo de un año era para Neville la descripción más precisa del estado estable. No la emoción intensa de la primera vez que algo ocurre. La naturalidad tranquila de algo que ya es parte del paisaje habitual de la vida. De algo que ya no sorprende porque ya es conocido. De algo que ya forma parte de la identidad, sin que esa inclusión requiera ningún trabajo deliberado para ser mantenida. Y esa naturalidad tranquila era exactamente la frecuencia más estable y más poderosa disponible para la manifestación. Más estable que la emoción intensa porque no dependía de condiciones especiales para existir. Más poderosa que el esfuerzo deliberado, porque no era el resultado de un proceso consciente de mantenimiento, sino de la posición habitual desde la que todo operaba automáticamente. El primer paso práctico del método del estado estable era desarrollar la capacidad de acceder, aunque sea momentáneamente, a esa naturalidad del recuerdo de un año en relación con el deseo que se quería manifestar. No construir la emoción intensa de quien acaba de recibir lo que deseaba. Acceder a la tranquilidad de quien ya lo tiene hace suficiente tiempo para que ya sea simplemente parte de su vida. Y esa tranquilidad, aunque parecía más difícil de producir deliberadamente que la emoción intensa, era en realidad más accesible porque no requería el esfuerzo de construir algo. Requería el reconocimiento de algo, el reconocimiento de cómo se sentiría si el deseo ya fuera simplemente parte del trasfondo conocido de la propia vida, en lugar de algo que se está visualizando como una posibilidad futura. Neville había observado que la mayoría de sus estudiantes, cuando intentaban acceder a esa naturalidad del recuerdo de un año, encontraban inicialmente que era más difícil de producir
que la emoción intensa de la visualización, porque estaban tan acostumbrados a relacionarse con sus deseos desde la posición de la expectativa y de la esperanza, que la posición de la naturalidad tranquila del ya ocurrió, les parecía vacía. Les faltaba la carga emocional que asociaban con una práctica efectiva, y esa ausencia de carga emocional intensa la interpretaban como la señal de que no estaban practicando correctamente, cuando en realidad era exactamente la señal opuesta. Era la señal de que estaban comenzando a acceder a la frecuencia correcta. La frecuencia donde el deseo ya era tan natural como cualquier otra parte de la realidad habitual que no requería carga emocional para ser mantenida porque simplemente era. La segunda distinción importante del método del estado estable era la diferencia entre el estado estable y la indiferencia, porque desde afuera, la naturalidad tranquila del estado estable podía parecer indistinguible de la indiferencia hacia el deseo. Ambas tenían la ausencia de la tensión emocional intensa que la mayoría asociaba con el querer algo con fuerza. Ambas podían producir en quien las observaba desde afuera la impresión de que la persona no deseaba realmente lo que decía desear. Pero desde adentro, la diferencia era perfectamente clara. La indiferencia era la ausencia de deseo. El estado estable era la presencia del deseo sin la urgencia de quien no lo tiene todavía. Era el deseo que ya descansaba en la certeza del ya ocurrió, en lugar de vivir en la tensión del todavía no. Y esa diferencia, aunque no visible desde afuera, era perfectamente identificable desde adentro para quien prestaba suficiente atención a la textura específica de la experiencia interna que cada una producía. El estado estable desarrollado con suficiente consistencia producía algo que Neville describía como el cambio más fundamental disponible en la relación de una persona con sus deseos. No el cambio de los deseos en sí, el cambio de la posición desde la que se operaba en relación con ellos, el cambio de la posición de quien desea, desde la carencia, a la posición de quien recuerda desde el cumplimiento, y ese cambio de posición, aunque no era visible en las circunstancias externas, era perfectamente verificable en la calidad de la experiencia interna, en los momentos ordinarios del día, donde ninguna práctica deliberada estaba en curso, donde la frecuencia habitual de fondo se mostraba sin filtros. La verificación más directa disponible de que el estado estable estaba genuinamente desarrollándose como posición habitual de fondo no era la aparición de cambios en las circunstancias externas, aunque esos cambios eventualmente seguirían con la consistencia que Neville documentó. Era algo más inmediato y más accesible. Era el cambio en la calidad de los pensamientos espontáneos que emergían en relación con el deseo en los momentos automáticos del día. Los pensamientos que aparecían cuando la mente no estaba ocupada con ninguna tarea específica y donde el deseo emergía al frente de la atención sin invitación deliberada. Cuando el estado estable todavía no estaba desarrollado, esos pensamientos espontáneos tenían la calidad de la espera, del cuándo llegará, del por qué todavía no está aquí, del qué falta todavía para que se manifieste. Cuando el estado estable comenzaba a desarrollarse genuinamente, esos pensamientos espontáneos comenzaban a tener una calidad diferente. No la calidad de la espera, la calidad del trasfondo conocido, del ya es parte de mi vida, del recuerdo tranquilo de algo que ya simplemente es. Ese cambio en la calidad de los pensamientos espontáneos, aunque era sutil al principio, era para Neville la evidencia más directa disponible de que la nueva posición de conciencia estaba comenzando a instalarse en los niveles automáticos donde la frecuencia habitual de fondo operaba, no en los niveles donde la práctica deliberada podía producir temporalmente la posición correcta, en los niveles donde los patrones automáticos determinaban la instrucción real que el mecanismo de la manifestación recibía la mayor parte del tiempo. Y ese cambio en los niveles automáticos cuando comenzaba a ocurrir era exactamente lo que precedía los primeros cambios verificables en las circunstancias externas, con la consistencia de algo que seguía la lógica de cualquier causa que producía su efecto, con la precisión de una ley. La práctica específica que Neville recomendaba para desarrollar el estado estable
No era una sesión prolongada de meditación o de visualización durante momentos especiales separados de la vida ordinaria. Era algo más integrado y más accesible. Era la práctica del recuerdo deliberado en los momentos ordinarios donde la mente tendía a generar espontáneamente los pensamientos de espera que mantenían la posición del todavía no, como la frecuencia habitual de fondo. En esos momentos ordinarios donde el pensamiento del «cuándo llegará» emergía sin invitación, la práctica consistía en hacer el pequeño ajuste deliberado de trasladar la relación con el deseo desde el futuro posible hacia el pasado cumplido. No con el esfuerzo de la convicción forzada. Con el reconocimiento gentil de que en la dimensión donde todo existe, antes de manifestarse físicamente, el deseo ya ocurrió. Ya es pasado. Ya es parte de la historia de la propia conciencia, aunque todavía no sea parte visible de la historia del mundo físico. Ese pequeño ajuste deliberado del futuro posible al pasado cumplido en los momentos ordinarios era para Neville más poderoso que cualquier sesión formal de práctica prolongada, precisamente porque ocurría en los momentos donde la frecuencia habitual de fondo se determinaba, no en los momentos especiales donde la intención consciente creaba temporalmente las condiciones favorables para la posición correcta. En los momentos ordinarios donde los patrones automáticos tendían a reinstalar la posición anterior, con la familiaridad de algo que había sido el estado habitual durante mucho tiempo, y el pequeño ajuste consistentemente hecho en esos momentos ordinarios producía el desplazamiento gradual de la posición habitual de fondo desde el futuro posible hacia el pasado cumplido, que eventualmente se instalaba como la nueva posición automática desde la que todo operaba. Neville había desarrollado una práctica específica para hacer ese ajuste, que describía con la claridad de quien ha refinado algo a través de años de aplicación directa y de observación de sus efectos en la propia vida y en la vida de cientos de personas. La práctica era esta. En el momento donde el pensamiento de espera emergía espontáneamente, en lugar de permitir que ese pensamiento completara su ciclo natural de generar la ansiedad de la espera, hacer una pausa deliberada, y en esa pausa hacer la pregunta específica que producía el ajuste de posición. La pregunta era, no cuándo llegará esto, sino cómo recuerdo esto. No la pregunta del futuro posible. La pregunta del pasado cumplido. Y esa pregunta, aunque no tenía una respuesta lógica en términos de hechos físicos, tenía una respuesta en términos de experiencia interna, porque hacerse la pregunta de cómo recuerdo esto en lugar de cuándo llegará esto, cambiaba automáticamente la posición temporal desde la que se operaba en relación con el deseo. La movía del futuro al pasado, del todavía no al ya fue, del esperar al recordar. Y con ese cambio de posición temporal cambiaba la frecuencia, y con el cambio de frecuencia cambiaba la instrucción que el mecanismo de la manifestación recibía en ese momento ordinario específico. La acumulación de esos momentos ordinarios donde la pregunta producía el ajuste de posición del futuro al pasado era exactamente el proceso que desarrollaba el estado estable como posición habitual de fondo, no de manera lineal ni uniforme. Con la irregularidad de cualquier proceso real de transformación de patrones profundamente arraigados, con días donde el ajuste era fácil y natural, y con días donde los patrones automáticos de espera reinstalaban su dominio con la fuerza de lo que había sido el estado habitual durante mucho tiempo, pero con una dirección consistente, cuando la práctica se aplicaba con la honestidad y la persistencia, que Neville describía como los únicos requisitos reales para que el proceso avanzara hacia el resultado que prometía. El resultado de ese avance, cuando era suficientemente completo, era exactamente lo que Neville describía como el estado estable completamente desarrollado. No el estado de quien intenta creer que algo ya es suyo con el esfuerzo de la convicción. El estado de quien simplemente recuerda que algo ya es suyo con la naturalidad del trasfondo conocido. Donde la pregunta ¿cuándo llegará? Ya no emergía espontáneamente porque había sido reemplazada por la certeza tranquila del ya es parte de mi historia, donde la práctica de la manifestación ya no era el trabajo deliberado de construir y mantener una creencia que las circunstancias externas cuestionaban constantemente. Era simplemente la posición habitual
desde la que todo operaba. La posición del estado estable donde el deseo cumplido no era algo que se visualizaba hacia adelante, sino algo que se recordaba hacia atrás, con la misma naturalidad con que se recordaba cualquier otra parte de la propia historia, con la certeza tranquila de quien no necesita convencerse de que algo ocurrió, porque simplemente sabe que ocurrió. Aunque esa certeza todavía no tuviera la confirmación de las circunstancias externas que la seguiría con la inevitabilidad de cualquier efecto que sigue a su causa, cuando la causa es suficientemente estable y suficientemente consistente. 15:17 Claude respondió. El estado estable completamente desarrollado tenía para Neville una característica que lo distinguía de cualquier otro estado de conciencia en relación con él. El estado estable completamente desarrollado tenía para Neville una característica que lo distinguía de cualquier otro estado de conciencia en relación con el deseo y que explicaba por qué producía manifestaciones con una consistencia y una velocidad que otros estados no podían igualar. Era la característica de la ausencia de contradicción interna. En todos los estados que precedían el estado estable, había algún nivel de contradicción interna entre la posición que se intentaba mantener y la posición real desde la que se operaba en los momentos automáticos. Entre lo que se declaraba creer y lo que se sentía realmente en los momentos donde ningún esfuerzo deliberado estaba activo, entre la imagen del deseo cumplido que se construía durante la práctica y la frecuencia del todavía no que dominaba los momentos ordinarios. Esa contradicción interna, aunque a veces era sutil en su expresión, era perfectamente detectada por el subconsciente, que no respondía a las declaraciones conscientes, sino a la frecuencia habitual de fondo que esas declaraciones contradecían. Y esa detección de la contradicción producía exactamente lo que cualquier señal contradictoria producía en cualquier sistema que respondía a instrucciones. Producía inconsistencia en los resultados. Algunas veces la instrucción más consistente dominaba y producía sus efectos. Otras veces la instrucción contraria dominaba y producía los suyos. Y la experiencia de esa alternancia de resultados era exactamente lo que la mayoría de las personas que trabajaba con los principios de la manifestación describía como la inconsistencia que más frustraba y que más tentaba hacia el abandono del proceso. El estado estable eliminaba esa contradicción interna de la manera más directa posible, no a través del esfuerzo de mantener la posición correcta contra la posición incorrecta, a través de la transformación de la posición habitual de fondo de manera suficientemente completa para que ya no hubiera dos posiciones en contradicción. Solo la posición del recuerdo tranquilo del deseo cumplido, operando automáticamente desde los niveles más profundos, sin necesitar el esfuerzo de ser mantenida, porque era simplemente lo que se era en relación con ese deseo, y esa ausencia de contradicción interna era exactamente lo que producía la consistencia de resultados que el estado estable prometía. Porque cuando el subconsciente recibía solo una instrucción sin contradicción, esa instrucción se traducía en circunstancias con la precisión y la velocidad que la ausencia de señales contradictorias permitía. Neville había observado en el trabajo con sus estudiantes que el momento más crítico del proceso de desarrollo del estado estable no era el inicio donde la novedad del método mantenía alta la motivación, era el periodo medio donde el estado estable estaba suficientemente desarrollado para producir los primeros efectos verificables, pero donde todavía no era suficientemente estable para mantenerse automáticamente bajo la presión de los momentos ordinarios donde los patrones de espera intentaban reinstalarse. Ese periodo medio era donde la tentación de concluir que el proceso no estaba produciendo resultados suficientemente rápidos era más intensa, y donde la respuesta correcta no era acelerar el proceso a través de más esfuerzo o de técnicas más elaboradas. Era exactamente lo que el estado estable requería en todos sus momentos. La naturalidad tranquila. La pregunta del cómo recuerdo esto en lugar del cuándo llegará. El reconocimiento gentil de que el recuerdo del cumplimiento era la posición desde la que todo operaba, sin la urgencia de producir resultados visibles más rápidamente, con la tranquilidad de quien sabe que el proceso avanza, aunque no siempre sea visible en las circunstancias externas.
La aplicación del estado estable a deseos de diferentes magnitudes seguía el mismo principio fundamental, pero con una diferencia en la profundidad de la práctica necesaria para que se desarrollara completamente como posición habitual de fondo. Para deseos más pequeños, más cercanos a la posición de conciencia habitual existente, el estado estable podía desarrollarse relativamente rápidamente. La distancia entre la posición de conciencia actual y la posición del estado estable para ese deseo específico era menor. El ajuste necesario era menor. Y la práctica necesaria para instalar ese ajuste como posición habitual era correspondientemente menor en su duración y en su intensidad. Para deseos más grandes, más alejados de la posición de conciencia habitual existente, el estado estable requería más tiempo y más profundidad de práctica para desarrollarse completamente como posición habitual de fondo. No porque el proceso fuera fundamentalmente diferente, sino porque la distancia entre la posición actual y la posición del estado estable para ese deseo específico era mayor. El ajuste necesario era mayor, y la práctica necesaria para instalar ese ajuste como posición habitual era correspondientemente mayor en su duración y en su profundidad. Neville recomendaba por esa razón comenzar el trabajo con el estado estable con deseos de magnitud moderada, antes de aplicarlo a los deseos más grandes y más alejados de la posición de conciencia habitual. No porque los deseos grandes fueran imposibles de manifestar a través del estado estable, sino porque la experiencia de ver el estado estable producir sus resultados en deseos de magnitud moderada construía la confianza y el conocimiento directo que hacía posible atravesar el período de desarrollo más largo que los deseos grandes requerían, sin abandonar el proceso en el punto donde el esfuerzo todavía era necesario, pero donde los resultados visibles todavía no habían llegado con la completitud que eventualmente llegarían. Esa estrategia de comenzar con deseos de magnitud moderada y de construir progresivamente hacia deseos más grandes no era para Neville una limitación del proceso. Era la comprensión de cómo se construía la base de conocimiento directo que hacía posible aplicar el proceso con la confianza y la efectividad necesarias para los deseos más grandes. Porque cada deseo de magnitud moderada donde el estado estable se desarrollaba completamente y producía sus efectos verificables, añadía a esa base de conocimiento directo. Fortalecía la certeza visceral de quien sabe que el proceso funciona porque lo ha visto funcionar. Y esa certeza visceral, cuando era suficientemente sólida, hacía posible mantener la práctica del estado estable para los deseos más grandes durante el período más largo que su desarrollo requería, sin el abandono prematuro que la falta de esa certeza visceral le producía. El punto de llegada del proceso era para Neville no un estado de perfección estática, donde el estado estable operaba perfectamente en todo momento, para todos los deseos, sin ningún trabajo adicional. Era algo más dinámico y más honesto que eso. Era el punto donde el estado estable era la posición habitual de fondo para el deseo específico que se había trabajado para manifestar, donde la pregunta del cuándo llegará ya no emergía espontáneamente porque había sido reemplazada por el recuerdo tranquilo del «ya es parte de mi historia», y donde ese recuerdo tranquilo, aunque pudiera ser momentáneamente interrumpido por los patrones automáticos que intentaban reinstalar la posición anterior, era recuperado tan rápidamente que esas interrupciones no tenían tiempo de acumular la consistencia necesaria para producir efectos significativos en la frecuencia habitual de fondo. Ese punto de llegada para un deseo específico no era el punto de llegada del proceso en general. Era el punto donde ese deseo específico había sido suficientemente integrado como parte del estado estable para que su manifestación en las circunstancias externas fuera una inevitabilidad que simplemente necesitaba el tiempo necesario para completarse desde la dimensión de la conciencia, donde ya era completamente real, hacia la dimensión física donde se volvería visible. Y desde ese punto el proceso continuaba con el siguiente deseo, donde el estado estable todavía no estaba completamente desarrollado, construyendo progresivamente la base de conocimiento directo y la capacidad de operar desde el estado estable, que eventualmente transformaba la posición habitual de fondo
en relación con todos los deseos desde el futuro posible hacia el pasado cumplido, desde el todavía, no hacia el ya fue, desde la espera hacia el recuerdo, con la naturalidad de quien simplemente sabe,